En la sesión de hoy vamos a revisar los aspectos más significativos de la norma internacional de auditoría 265, que si ustedes quieren ver de otra forma, no es otra cosa que un complemento o llamemos una continuación orientada al control interno de lo que nos habla la NIA 260 vista en una anterior charla. Esta NIA 265 titula Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. Nótese, como les comentaba, que esta norma está enfocada en la comunicación, pero de deficiencias encontradas en el control interno. Si revisamos el párrafo 1, el párrafo introductorio de esta norma, sobre el alcance, esta NIA en específico trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor, obviamente cuando decimos auditor en un servicio de auditoría de estados financieros, de comunicar en forma adecuada a los responsables del gobierno de la entidad y de la dirección sobre lo que va a comunicar principalmente las deficiencias encontradas en el control interno y obviamente mismas que hayan sido identificadas en el momento de la realización de la auditoría, vale decir desde el momento de la planificación hasta el momento de la conclusión de la auditoría misma. Eso en cuanto al alcance de esta norma. Si revisamos el párrafo 2 lo que nos indica es que al realizar la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, tal cual está establecido en la NIA 315, el auditor va a obtener un conocimiento del control interno, obviamente del control interno que sea relevante para los fines de la auditoría. En el momento de realizar esta identificación, como también la valoración, el auditor tiene en cuenta el control interno con el fin de poder diseñar los procedimientos de auditoría más adecuados dependiendo de las circunstancias en las que esté realizando la auditoría a su cliente. Obviamente, este párrafo aclara que la auditoría no tiene la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. Hacia ese lado va orientado más una auditoría de carácter operativa. En este caso, esta norma limita que no es la finalidad emitir una opinión sobre el control interno, pero que sin duda, como el auditor externo va a apoyar su trabajo en los controles internos, obviamente los va a considerar para sus fines, obviamente siendo que el objetivo final no es el de emitir una opinión sobre los controles, bajo lo establecido en las normas internacionales de auditoría. El auditor puede identificar deficiencias en el proceso de valoración del riesgo, como también en otra fase de auditoría, como les decía anteriormente. Por ende, esta norma o este estándar especifica las deficiencias identificadas que el auditor deba comunicar a los responsables del gobierno corporativo. El párrafo 3 nos indica, esta norma no impide que el auditor comunique a los responsables y a la dirección cualquier otra cuestión sobre el control interno. Vale decir que cuando nosotros revisamos que esta norma 265 trata sobre la comunicación de las deficiencias en el control, puede que el auditor, dependiendo de su juicio profesional, determine que además haya que comunicar ciertos aspectos de control interno que no necesariamente pueden entenderse como deficiencias. Esta norma no limita ese tipo de hechos y eso es lo que quiere aclarar precisamente el párrafo 3 de esta norma. Sigamos revisando.
El párrafo 5 ya empieza a aterrizar la idea con el objetivo principal de esta norma. En este caso, si revisamos en forma conjunta con lo que es la NIA 200, en este caso lo que nos dice es, el objetivo del auditor es comunicar adecuadamente, resalto estas palabras, es hacer una comunicación, pero la norma recomienda que el auditor tenga una comunicación adecuada. Adecuada en cuanto al mensaje que va a expresar, adecuada en la forma como lo va a hacer, principalmente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección. Pero ¿qué es lo que tiene que comunicar? Las deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría. Además, este párrafo 5 nos habla de que según el juicio profesional del auditor, entonces los temas a comunicar están totalmente relacionados con el criterio y el juicio que tenga el profesional auditor. Y este juicio tiene que tomar como base o tiene que apoyarse en que el mismo, este aspecto a comunicar, tiene que tener la importancia suficiente para merecer la atención de las personas a quien nosotros vamos a comunicar. Vale decir, en este caso, cuando dice la atención de ambos, nos está diciendo que debe tener la atención de los responsables del gobierno, del cuerpo colegiado en una entidad, que es el cuerpo ejecutivo, el que toma las decisiones, y obviamente de la dirección, de quien toman las decisiones estratégicas dentro de una empresa. A eso hace referencia con la palabra ambos. Y esto, ¿dónde encontramos esta definición? Precisamente en la NIA 260 que se vio en una charla anterior. Revisamos con definiciones. A los efectos de la NIA vamos a definir los siguientes términos con los siguientes significados. El primer concepto que tenemos que entender es, para fines de la auditoría, ¿qué significa deficiencia en el control interno? Nos dice, existe deficiencia en el control interno cuando un control o no sirve para los fines que se han creado o no existe un control. Si un control no sirve, el mismo se califica de deficiente, o si no existe un control, obviamente ahí se observa una deficiencia en la puesta en marcha de un control por parte de la dirección de una entidad. Entonces, si revisamos nuevamente el primer párrafo, nos dice, un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no sirve. Y el control interno, ¿para qué nos serviría? La esencia del control interno, tal cual establece la NIA 315 más adelante, es que nos sirve para prevenir, para detectar y para corregir incorrecciones. Y estas actividades que gatillan en un control interno adecuado, como es la prevención, la detección y la corrección, tienen que ser realizados en tiempo y forma. Técnicamente se denomina esto que estas actividades tienen que ser realizadas en forma oportuna. Primera condición. La segunda condición es que no existe un control. Eso es deficiente. Necesario para prevenir o detectar y corregir oportunamente incorrecciones en los estados financieros. Entonces, a eso es a lo que se entiende como deficiencia en el control interno. Si queremos ahora explicar
el término deficiencia significativa en el control interno, esto se entiende como la deficiencia o conjunto de deficiencias que, de acuerdo al juicio profesional del auditor, tiene la importancia suficiente para merecer la atención de los responsables del gobierno de la entidad. Cuando nosotros estudiamos en auditoría el término de materialidad o el término de importancia relativa o significatividad, debemos también estudiar que estos términos se manejan desde el punto de vista cuantitativo en números y cualitativo en lo que puede representar la materialidad, pero no en números. Para esto del control interno, a lo que tenemos que hacer referencia es una material de tipo cualitativo. Esa es la esencia de cómo deberá el auditor formar su juicio profesional en este aspecto. El párrafo 7 nos habla de requerimientos. El auditor dice determinará si sobre la base del trabajo de auditoría realizado ha identificado una o más deficiencias en el control interno. Esta norma es sabia y en definitiva cuando un auditor va a realizar su trabajo puede encontrar tal cual indica una o más deficiencias. Ahora, el párrafo 8 nos indica, si el auditor ha identificado una o más deficiencias, determinará sobre la base del trabajo de auditoría realizado si en forma individual cada observación en el control interno encontrado o de manera agregada, vale decir que sumamos el conjunto de observaciones, constituyen deficiencias que en términos de auditoría podrían llamarse significativas o importantes. Eso va a depender mucho del juicio profesional del auditor. El párrafo 9, de hecho, es un párrafo muy interesante y prácticamente es donde entramos al núcleo de esta norma. En cuanto a la comunicación, esta norma nos establece que el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad por escrito. Por escrito. Vale decir que las deficiencias que el auditor las haya encontrado deben ser comunicadas, obviamente si estas son importantes, por escrito. Aquí no nos da la alternativa de que nosotros podamos comunicar este hecho en forma verbal. Obviamente bajo un principio de evidencia. Además, otra característica de comunicación es que la misma tiene que ser en forma oportuna. ¿Cómo entendemos oportuno en términos de auditoría? El auditor encuentra una observación, la discute con su equipo, identifican que esto es significativo, se recomienda que en ese momento el auditor debería de comunicar este hecho, sea a los responsables del gobierno o sea a la dirección de la entidad. Eso es ser oportuno y no guardarse la observación hasta el final. El párrafo 10, ¿de qué nos habla? El auditor también comunicará oportunamente y al nivel adecuado de responsabilidad por escrito las deficiencias significativas, salvo o a excepción que teniendo en cuenta las circunstancias su comunicación directa a la dirección resulte inadecuada, ¿no? Entonces realmente aquí es una excepción que nos indica que por más que nosotros estemos comunicando esta deficiencia, la misma a lo mejor podría ser no atendida o a lo mejor se origina en los mismos responsables del gobierno y sabemos que no podríamos tener una respuesta o una situación particular. Entonces esa es una excepción. Si se diese este caso, obviamente habrá que escalar un nivel más en la escala jerárquica, esto por un principio un poco más lógico, aunque no está establecido en esta norma. El otro aspecto que nos dice es otras deficiencias. Otras deficiencias en el control interno que, según el juicio profesional del auditor, tengan la importancia suficiente para merecer la atención de la dirección.
cuando nos dice otras situaciones, no nos está hablando precisamente de que puedan ser observaciones en el control interno, sino de carácter más genérico, por eso es que nos dice otras. El párrafo 11 lo que nos indica es, el auditor incluirá en la comunicación escrita sobre las deficiencias, cómo tiene que ser redactado esta comunicación o qué elementos debe contener. Por un lado, una descripción de las deficiencias, describiremos qué es lo que el auditor ha encontrado. Y segundo, una explicación de cuáles podrían ser los posibles efectos de las deficiencias encontradas por el auditor. Eso nos dice el inciso A del párrafo 11. Además, en esta comunicación escrita, la información debe ser suficiente. Vale decir que la descripción debe ser suficiente para permitir a los responsables del gobierno o a la dirección comprender el contexto de la comunicación. Vale decir que cuando dice información suficiente es que debemos dar a conocer en la descripción todos los elementos que el auditor encontró como para que la observación sea fácilmente comprensible. En especial, el auditor explicará el propósito de la auditoría. En este caso, el propósito de la auditoría es emitir una opinión sobre los estados financieros y no así sobre el control interno. Eso nos dice el siguiente párrafo. Y sabemos que no es con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. Y finalmente, las cuestiones sobre las que se informa se limitan a las deficiencias que el auditor ha identificado durante el trabajo. No quiere decir que el auditor externo en la auditoría de estados financieros está contratado para hacer un examen de todos los controles internos que tiene esta empresa. No, sino los controles que haya identificado para poder emitir su opinión. Esos son los controles que el auditor va a revisar. No todos los controles que existen en una empresa, y esto es un aspecto bastante interesante que está definido en el punto 3 del párrafo 11. ¿Ya? Entonces, con eso hemos terminado la explicación de esta norma, que de hecho no es muy ampulosa en cuanto a su análisis. Gracias.